Comenzando con el primero, que son las elecciones de 1930. Las elecciones de 1930 es donde Leónidas Trujillo ganó, a la cual había entrado al igual el ciclón Sanseón. Ese ciclón había devastado el país, que diga, la capital más, en la cual Leónidas Trujillo en el 1933 dio su discurso y dijo que iba a hacer 91 obras, en la cual 18 meses después se hicieron 51 inauguradas. Fue algo impactante, fue algo muy eficaz. ¿Por qué? Porque como había dejado el ciclón a la capital y como en 18 meses ejerció tanto con la situación económica muy bajita, fue algo muy espléndido. A la cual se dio a conocer la capital gracias por su buen gusto y sus grandes obras e ingeniera. Se dio a conocer la gran capital. 1930-1961. La era de Trujillo en lo social. Como la mayoría de los dictadores que se han impuesto a la humanidad, Trujillo tenía la conciencia del efecto en la población de una política de construcción. La era del bronce, que llamaban algunos historiadores. Entre los hechos más importantes podemos nombrar: 1. La modernización de los centros urbanos. Los principales ciudades del país fueron dotados de energía eléctrica, acueductos, centros sanitarios y escuelas. 2. El mejoramiento de las vías de comunicación. 3. El sistema de salud pública amplió sus servicios, llegando incluso a lugares muy apartados. 4. El régimen de Trujillo fue muy prolífero en material judicial. La mayoría de los códigos penal, civil, comercial vigentes en el país fueron aprobados o modificados entre décadas que duró la dictadura. Vamos ahora con el tercer tema, que es el gobierno de Leónidas Trujillo en lo político. Fue algo en ese tiempo muy sangriento y temerario. El gobierno de Trujillo fue algo temerario, dejando más de 50,000 muertes en su gobierno. Leónidas Trujillo acababa con todo aquel que se levantaba contra sus ideas, sus oposiciones. El que se levantaba contra él, más fácil se le muerte o cárcel, pero mala muerte. Creando la Banda 42, que la Banda 42 eran aquellos que caminaban por la calle al que escuchaban hablando, que eran antitrujillistas, lo mataban o la cárcel. Pero más fácil, era un 95% más la muerte que la cárcel. Él creó el Partido Dominicano, en la cual todos los dominicanos deberían de estar dentro o lo mataban. Para estar dentro se exigían 3 cosas. La palmita. La palmita era una moneda en aquellos tiempos, que esa moneda tenía una palma. Eso se le llamaba la palmita. La cédula y el registro de la milicia. Leónidas acababa con todo aquel que se levantaba contra él, e igual que Silverio Arias, que murió haciendo frente al ejército en Mao en 1931. Él destruyó todos los partidos porque no quería que lo derrocaran, ¿entiendes? Aquel que se levantaba contra él, muerte a su paso. En fin, que la República Dominicana estuvo bajo su poder. Todos dependían de Leónidas Trujillo y de sus decisiones. Y muerte. Al que se levantaba contra él, muerte. Y aquí vamos con el cuarto tema, que es la economía del gobierno de Leónidas Trujillo. Situación económica a la llegada de Trujillo es lo primero. Sabemos que Trujillo ganó el 16 de agosto de 1930. La situación económica de la República Dominicana estaba pésima de los dos ámbitos, ya que las aduanas y empresas grandes estaban controladas por los invasores de los Estados Unidos. Por otro lado, el Estado no contaba con fondos monetarios, y también que se agrega el ciclón Sansenón, que dejó el país devastado.
Medidas económicas que se tomaron durante que fueron tomadas por el gobierno de Trujillo. Trujillo decidió controlar todos los ingenios y creó la ley de defensa del azúcar. Para su conveniencia, lograr conseguir mayoría de centros azucareros a la fuerza de grandes impuestos, compró la compañía de ingenios que eran de la Santa Fe, la South de Puerto Rico, Sugar, Azucarera Jaina, Azucarera Nacional y Azucarera Yaque. La República Dominicana casi o se podía decir que no tenía un presidente, que tenía un dueño. ¿Cómo estaba caracterizada la economía de la República Dominicana durante el régimen? Se caracterizó por ser agro, exportadora. Por este proceso se produjo presencialmente la formación y consideración del aparato industrial. La principal industria de la República Dominicana o la economía era la azucarera, cuya fue destinada a los mercados exteriores. Durante el proceso, o podemos decir proceso, del gobierno de Trujillo fue alcanzado y fue más alto hasta llegar a un 80% del aparato productivo. Otras medidas económicas que fueron tomadas durante el gobierno. En el 1941 se creó el Banreserva, el primer banco de capital nacional creado por el gobierno fue el Banreserva. El Banco Reserva comenzó con sus operaciones con $1 millón de pesos, con un carácter comercial y productivo de los fondos oficiales. En el 1945 se creó el Banco Agrícola, cuya función principal era ejecutar el crédito a corto plazo destinado a los fomentos de las agriculturas, ganaderías e industrias. Hasta aquí mi exposición. El gobierno de Trujillo en lo económico. Bajo los gobiernos de Trujillo se verificó un cierto bienestar económico. Su política económica se fundamentó en la eliminación del endeudamiento externo, la promoción de importaciones y el formato a la producción nacional. Política económica. La depresión de 1979 trajo como consecuencia una tendencia hacia la monopolización. En el caso de la República Dominicana, cuya economía se caracterizaba por ser esencialmente agroexportadora, este proceso se produjo paralelamente a la formación y consolidación del aparato industrial. La principal industria dominicana siguió siendo la azucarera, cuya producción, como sabemos, estaba destinada al mercado exterior, alcanzando durante los años de la dictadura un alto desarrollo. Se calcula que representa el 80% del aparato productivo. Los demás productos agrícolas de exportación siguieron siendo los mismos que se consolidaron en el siglo XIX durante la dictadura de Iris. Esto eran tabaco, café y cocoa. Hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Espero que le guste, profesor. Para la próxima seremos un poco más responsables y buscaremos más. Gracias. Y en conclusión, el gobierno de Leonidas Trujillo es algo interesante. Mientras más tú investigas, más tú encuentras. Pero tienes que buscar en fuentes muy confiables porque hay muchas cosas falsas que suben. El gobierno de Leonidas Trujillo en las elecciones, sabemos que él ganó el 16 de agosto de 1930. Fue algo impactante porque él entró y la situación económica estuvo muy bajita, a la cual gracias al ciclón Zenón, que dejó el país devastado y más la capital, en la cual es sorprendente que él dio un discurso donde él iba a hacer 91 obras y en menos de 18 meses ya tenía 51 y inaugurada. También está en lo político fue algo catastrófico, dejó más de 50.000 muertes y creó el Partido Dominicano, en la cual para tú entrar tenía que tener una moneda que se llamaba la palmita, la cédula y el registro de la milicia. Al igual
que en lo económico, en el 1941 se creó la Banreserva con un depósito de $1.000.000. También en el 1945 se creó el Banco Agrícola con el fin de recoger crédito a corto plazo de los agrícola, ganadería y eso es ingeniería. Se adueñó de varias industrias azucareras, como de la industria Sur Puerto Rico of Sugar, la ingeniería Yaque, la de Jaina. Hubieron varias, gracias por el impuesto grande que él puso. En fin, que en lo económico también nos sacó de la deuda externa. Hay muchas cosas donde hay muchas ramas donde buscar, además de la muerte que hubieron y de las hermanas Mirabal y sobre los esposos, etc. Hay muchas cosas que indagar más profundo sobre Leónidas Trujillo porque es un tema muy interesante.